Muy buenos días, traders. Estamos en nuestro repaso semanal del mercado. Vamos a empezar, como siempre, con las notas fundamentales para tener el marco referencial sobre el cual nos estamos moviendo actualmente. Creo que en cuanto a las noticias de los aranceles, una de las más relevantes fue cuando Nvidia salió a confirmar que el Estados Unidos estaba pidiendo una licencia exclusiva para seguir vendiendo lo que fue el mercado chino. Definitivamente lo que es la acción de Nvidia sí tomó un tono bajista bastante extremo y eso ya lo veremos más adelante, pero en general el mercado tuvo un retroceso pero bastante menor comparado a lo que hemos estado viviendo las últimas 2 semanas. Desde el otro lado, también es importante comentar este dato sobre que actualmente la mayoría de los economistas aumentaron sus miedos hacia el extremo de que Estados Unidos pudiera sufrir una recesión en los próximos 12 meses. Si comparamos contra los mínimos que tuvimos cuando iniciamos este año, actualmente tuvimos un incremento del 45%. Aún así, esto es nada más desde el sentimiento de los economistas americanos y hay muchos datos que se siguen para revisar lo que es una recesión que todavía parecen muy fuertes, ¿no? Entonces hay que obviamente darle una continuidad a estos datos macroeconómicos. En cuanto a las noticias que tuvimos esta semana, como ya lo habíamos comentado, definitivamente los aranceles están son el primer noticia que el mercado está evaluando. Después podemos ver la inflación, el mercado laboral, que tendrían que ver como con datos que nos pudieran llevar hacia la recesión, las ventas minoristas y todo ya lo que es el sector del consumidor o el sector de manufactura, ¿no? Como los sectores en sí que llenan todo lo que es el sector de la economía americana. Entonces, tuvimos estos datos de las ventas minoristas el miércoles, que realmente el mercado casi no reaccionó por lo mismo que estamos comentando de esta prioridad en el sentido de las noticias macroeconómicas. Y lo que podemos ver es que todavía no hay una conexión respecto a lo que fue el sentimiento del consumidor que vimos la semana antepasada, que les comentaba que estábamos en un extremo inferior, pero las ventas minoristas nos podían ayudar a conectar si esto era nada más un sentimiento de miedo por parte del consumidor o si realmente ya estaban tomando acción y ya estaban cambiando sus acciones en cuanto a decidir ya no comprar ciertas cosas, ¿no? Y de ahí que las ventas minoristas hubieran tomado algún hit. De momento no están. Ahora también recuerden que estos datos son siempre retrasados en un mes. Entonces, en estos datos todavía no tenemos muy claro el efecto de los aranceles. Esto vendrá en los próximos meses. Para esta semana tenemos este calendario económico. Creo que lo más relevante, pues si se fijan, vamos a tener datos del sector de manufactura, del sector de servicios, del sector de bienes raíces. El seguro de desempleo también creo que sigue siendo interesante observándolo. De momento está muy estable, no hemos tenido ningún dato que pueda darnos algún indicio de que el desempleo en Estados Unidos está subiendo. Y de ahí otros siguen siendo datos de menor intensidad. Como quiera, recuerden que lo debemos de tener presente este calendario porque nos puede llegar a impactar un poco en la volatilidad de nuestras sesiones intraday. Y ya por último tenemos el calendario de los resultados de las empresas. Recuerden que seguimos en temporada alta, los bancos ya comenzaron a registrar sus resultados. Esta semana vean cómo vamos a tener a Tesla, tenemos a Boeing, el de los aviones, que recuerden ellos tuvieron
un hit por parte de China también en todo lo que es estas negociaciones de los aranceles. Entonces era importante ver su guía de Boeing, a ver si mencionan, si hablan sobre el tema. Tenemos a Google, también será muy importante. Recuerden que de los resultados, pues bueno, son dos cosas interesantes que nos pueden dar. Uno es que a nivel intraday, cualquier gap alcista o bajista puede ser muy operable ya dentro de la sesión, después de que la empresa dio los resultados, y también en lo que es la guía de las empresas para ver qué es lo que están esperando de la economía en los próximos meses. Entonces, PepsiCo también va a estar interesante. ¿Qué otra por aquí? Creo que de momento esas son las más relevantes para mí. Bueno, y ok, del lado de las notas fundamentales eso sería todo. Vamos a empezar con el análisis técnico del SPY. Listo, traders. Vamos, ya estamos aquí en las gráficas. Vamos a empezar con el SPY. Vamos a hacer un repaso de lo que es la gráfica mensual para nunca perder de vista el panorama general en lo que nos vamos haciendo más granular en cuanto a la acción del precio. Entonces, aquí podemos ver primero la precisión con la que el precio fue a tocar el 480 que habíamos determinado que podía ser, que tenía mucho sentido para que fuera un mínimo creciente en lo que es la tendencia alcista mensual que tenemos. Entonces podemos ver todas las medias simples móviles por debajo del precio. Entonces tenemos una tendencia mensual alcista. Eso es muy importante tenerlo presente en lo que vamos haciendo nuestro análisis. ¿Ok? Ahora vámonos a la gráfica semanal. Como siempre, tenemos que esperar que comenzar con la estructura de la vela, que podemos ver que es de cuerpo rojo, sin mecha en su máximo, que indica que obviamente no hubo exploración de precios por encima del precio inicial. Tenemos una mecha en su mínimo, que bueno, eso va a indicar que hay una activación de los compradores en lo que es la zona, pero si se fijan, al final el precio cierra dentro del balance de la semana pasada, no puede superar el precio de cierre de esa misma semana, que definitivamente sería un poco más alcista, ¿no? En cuanto a la localización de la vela, tenemos lo que es un máximo, perdón, decreciente contra un mínimo creciente. Entonces, divergencias en la localización de la vela son para mí siempre notas neutrales. Creo que lo interesante aquí sería revisar, por ejemplo, el FIBO de esa vela del miércoles, cuando tuvimos el anuncio de la pausa de los aranceles por 90 días. Viéndolo desde esa perspectiva, podemos ver esta vela está contenida en el tercio alto de ese movimiento, lo que nos podría dar eventualmente una estructura de banderín alcista, y con eso continuar con la tesis bases que hemos tenido desde la semana pasada, que mínimo de 480 es el mínimo de capitulación, y lo que queremos ahora es revisar que exista un cambio en la tendencia semanal y diaria, ¿no? Que le pudiera dar más ventaja a los compradores. Entonces, todo eso es como los escenarios mejores para los compradores. Si de todos modos revisamos, por ejemplo, el FIBO desde este mínimo decreciente del 576, podemos ver que el precio abrió por encima de este tercio alto, y definitivamente hubiera sido más puntos para los compradores si nos hubiéramos podido mantener por encima de este 540, cosa que obviamente no sucede en esta semana. Cerramos incluso por debajo del nivel 50, entonces todavía hay mucho trabajo por hacer por parte de los compradores, y definitivamente que el precio esté en la zona de estos tres niveles Fibonacci, pues son notas más neutrales que otra cosa, ¿no? Y si revisamos por último el FIBO desde el máximo histórico que tenemos aquí en lo que es febrero, podemos ver que el precio cierra por debajo de este nivel 38.2, que podría dotarles eventualmente a los compradores, si el precio sigue manteniéndose por debajo de sus niveles, lo que es
al contrario, una estructura de banderín bajista, ¿no? Todo esto sería distribución bajista para continuar con la lógica de la tendencia bajista que tenemos actualmente. Entonces, cosas que tenemos obviamente que repasar siempre es que tenemos, a ver, perdón, esa línea no me salió muy bien, tenemos este doble techo en el máximo histórico del 613, después venimos a generar este máximo decreciente en la zona de 576 y después obviamente tenemos esta zona de distribución que obviamente nos brinda la amenaza de generar un nuevo máximo decreciente en lo que es esta zona del 550. Entonces, la amenaza de un máximo decreciente sigue vigente. El precio todavía no ha llegado a esa zona. Definitivamente hablar de que el precio no pudiera llegar a esa zona habla de una ventaja muy clara por parte de los vendedores. Ahora, por el otro lado, lo que tenemos es obviamente este menor mínimo, que es el 480, que estamos hablando que es un mínimo creciente a nivel mensual, y tenemos este nuevo mínimo creciente de esta semana, ¿no? Que va haciendo la tesis poco a poco para que los compradores tengan un poco más de ventaja o vayamos armando la tesis de que en realidad este 480 es el mínimo de capitulación de esta tendencia bajista que hemos experimentado, ¿no? Por otro lado, el precio sigue por debajo de la media móvil simple 50, entonces los compradores tienen mucho trabajo y en sí la estructura de la tendencia semanal todavía es bajista, ¿no? Ok. Ahora vámonos a lo que es nuestra gráfica diaria para ir haciendo más granulación del precio. Vamos a ver aquí que se vea un poco mejor lo que es esta zona. Como saben ustedes, lo que es en nuestra tendencia diaria, vamos a empezar por revisar lo que es el movimiento esperado semanal, la estructura. Podemos ver aquí en la parte superior que tenemos el 543, que vendría a ser técnicamente un máximo igual respecto a la semana pasada o un máximo decreciente respecto a esta vela del miércoles. ¿Qué es lo que esta vela del miércoles, este movimiento intraday que fue el tercero más grande en la historia que ha tenido el SPY, es lo que nos ha permitido ir haciendo una estructura de capitulación e ir pensando un cambio en el sesgo bajista a neutral y después alcista, ¿no? Entonces, pero esta estructura pues no nos deja como con mucha ventaja para los compradores. Ahora, del lado de soporte venimos a estar hasta el 509.56, que es un poco negativo porque viene a ser por debajo de este nivel clave que hemos mantenido la semana pasada, que es el 523, ¿no? Entonces, nuestra tesis es que el precio viene a ser una estructura de mínimo creciente respecto a estos mínimos, ¿no? Entonces, aquí tenemos este mínimo, tenemos este nuevo mínimo creciente, aquí tenemos más, y lo que queremos ver es que este mínimo creciente en el 523 sea ya estructural y sea el primer paso para cambiar la tendencia diaria y la tendencia semanal. Entonces, definitivamente, perder este 523 en la próxima semana nos pondría más en tono neutral en lo que es la gráfica. Lo que queremos, obviamente, para la próxima semana es una consolidación de precios por encima de esta zona, es que el precio pueda estar por aquí, que eventualmente pueda romper, pueda llenar este gap que dejó la semana pasada, pueda hacer un mínimo creciente por aquí y de ahí pueda ir mínimo a generar estos máximos iguales que les comentaba respecto a la semana pasada, y si puede ir después generar un nuevo mínimo creciente e ir a superar este nuevo máximo
del miércoles de la pausa de 90 días de los aranceles definitivamente confirmaría lo que es este nuevo mínimo creciente como un mínimo creciente estructural y estaríamos ya descartando como una tendencia bajista con fuerza, ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿por qué el hecho de perder la próxima semana esta zona de 523 me pone en un tono neutral y no bajista? Bueno, porque nuestro caso base es que este mínimo es de capitulación, que estamos tratando de generar un nuevo mínimo estructural que cambie las tendencias bajistas diaria y semanal. Entonces, obviamente con la volatilidad alta, los niveles no pueden ser un poco distorsionados, ¿no? No se llegan a respetar tanto los niveles, el precio llega a perforarlos y después seguir su camino que cuando estamos frente a un mercado con un VIX de bastante complacencia, ¿no? Estamos hablando de menos 15, etcétera. Entonces, el VIX cerró el viernes casi en el nivel 30. Entonces, eso puede hacer que los niveles no sean tan finos como en otro tipo de estructura de mercado, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis escenarios principales para la gráfica diaria. Ahora, vamos por último a revisar la gráfica de 1 hora. Aquí creo que lo importante es ir revisando de dónde salen estos niveles menores que tengo. Si se fijan, por ejemplo, la semana pasada teníamos como objetivo el 523 para que el precio retrocediera, hiciera un nuevo mínimo creciente y de ahí continuara al alza. Obviamente en el día jueves el precio lo perfora, pero al final logra cerrar por encima del nivel que teníamos contemplado como soporte. Entonces, para la próxima semana será interesante, al menos para revisar lo que es escenarios donde los vendedores puedan agarrar algún tipo de ventaja. Para mí sería importante que se perdiera este 520. Entonces, vamos a dibujarlo un poco. Entonces, vamos a decir que si perdemos este 523, yo esperaría hasta perder el 520, de ahí generar un nuevo máximo decreciente y de ahí tal vez esperar un corto con objetivo al 511 que me diera mínimos iguales en relación con esta otra estructura, ¿no? Entonces, de ahí para los compradores, lo que estoy esperando es consolidación por encima de este 523. De ahí obviamente reventar este nivel 531, generarme un mínimo creciente para yo poder entrar y esperar que el precio vaya a llenar como primer objetivo este gap hasta el 536. De ahí haría una revaloración, vería sobre todo cómo está el mercado interno y tal vez esperar este nuevo mínimo creciente al 535 y de ahí apuntar al máximo igual o al el movimiento esperado semanal en 543, ¿no? Entonces, esos son los principales escenarios. Vamos a revisar por último lo que son los Anchor Intraday VWAP para ver dónde podemos tener un poco más de confluencia. Entonces, si se fijan, este mínimo de 520.63 vino a hacer soporte con todos estos anchors que vienen a ser de los gap bajistas que hemos tenido recientemente. Sobre todo podemos ahorita visualizar que este Anchor Intraday VWAP del mínimo 480 sigue siendo respetado, o sea, el precio sigue por encima del mismo, entonces por eso mi caso base sigue estando un poco más del lado de los compradores. Entonces, definitivamente recuperar, por ejemplo, este Anchor Intraday VWAP del 529, que viene a ser de esta vela explosiva alcista que tuvimos cuando se anunció la pausa de los 90 días de los aranceles, vendría a ir confirmando la tesis para los compradores y los escenarios que comentamos hace un rato.
Como quiera, no se desesperen. Al final del video siempre les dejo escritos mis escenarios que harían más interesante la participación para posiciones intraday en lo que es el SPY. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos para el análisis del QQQ, que viene a ser en mucha paridad con este análisis que vimos del SPY. Listo, continuamos con el QQQ, que tiene muchas referencias bastante parecidas a lo que es el SPY. Aquí creo que lo importante es confirmar los niveles, qué es lo que estamos esperando, pero bueno, estamos en la gráfica semanal, estamos con la estructura de la vela, que es muy parecida a la del SPY, tiene un cuerpo rojo. Si se fijan, creo que también lo relevante aquí es que el rango de movimiento de lo que fue esta semana no es ya ni la mitad de lo que fue el rango de movimiento de estas 2 semanas anteriores, ¿no? Recordándonos la contracción importante que ya tuvo la volatilidad. No tenemos mecha en su máximo, no hubo exploración del precio por encima del precio inicial. Tenemos una pequeña mecha en su mínimo, indicando la activación de ciertos compradores, pero bastantes tímidos. No pudimos recapturar el precio de cierre de la semana pasada, que definitivamente hubiera sido un tono más alcistas. Entonces, estamos aquí con este doble techo, después la creación de este máximo decreciente, después mínimo decreciente, mínimo decreciente y este mínimo menor actual que tenemos, que también viene a ser un mínimo creciente mensual. Entonces, al igual que en el SPY, lo que es esta zona viene a ser una zona de peligro, ya que puede ser este nuevo máximo decreciente en la tendencia semanal con la que estamos lidiando actualmente. Ahora, igual en la localización de la vela tenemos este máximo decreciente frente a este mínimo creciente, ¿no? Que esta divergencia siempre son notas neutrales más que nada para los próximos días. Hay cosas que se tienen que resolver, ¿no? Ahora, si vamos a revisar, por ejemplo, el FIBO de este miércoles, tenemos igual toda la actividad defendió estos 3 niveles que vendrían a generarnos lo que es si continúa así el precio, pues vendría a ser lo que es consolidación alcista, ¿no? Porque viene a ser de aquí a acá y entonces podríamos pensar en la continuación, ¿no? Esto obviamente es bastante tiempo en el futuro. Ahorita estamos especulando. Ahora, esto es lo más decente que tienen los compradores. Si empezamos a revisar, por ejemplo, el FIBO desde el máximo histórico en 540, vemos que toda la actividad, que más bien el precio cerró por encima de este 38 y entonces si se sigue manteniendo en lo que es en este nivel, pues nos daría eventualmente, perdón, a ver, aquí sería una raya aquí, sería lo que es una estructura de banderín bajista, ¿no? Y con esto la continuidad de esta tendencia bajista. Si revisamos el otro FIBO desde este máximo decreciente que tenemos, igualmente que en el SPY, vimos que el precio logró abrir por encima de estos 3 niveles, pero no pudo mantenerse. Si definitivamente el precio hubiera cerrado por encima de estos 3 niveles, sería algo un poco más agresivo para los compradores, ¿no? Pero el precio regresa a esta zona de nadie y logra defender de momento este último nivel que sería para los compradores, ¿ok? Entonces regresamos a esto y vamos a ver lo que es la tendencia
diaria, la gráfica diaria, que nos va a brindar primero lo que es el movimiento esperado semanal. Como pueden ver, igualmente tenemos aquí máximos iguales en lo que es la zona de resistencia en comparación con el máximo de la semana pasada, pero si vamos a este máximo, creo que es el más importante para los compradores, vendría a ser un máximo decreciente, entonces no muy buena estructura de ese lado. Igualmente del lado del soporte estamos por debajo de nuestro nivel clave, que es el 541. Entonces definitivamente que el precio venga a esta zona nuevamente nos hace pensar que el precio está regresando a esta zona de balance que de alguna forma pensábamos que ya habíamos superado con lo que fue la acción del precio de este miércoles. Si se fijan después, el precio llega a ser una nueva zona de balance por encima de ese nivel, ¿no? Entonces vamos de zona de balance. Recuerden que el precio siempre actúa de zona de balance a expansión, después balance, y lo que queremos es nueva expansión alcista, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el nivel 541 siga respetándose como soporte para que nos dé la estructura de un soporte estructural diario y semanal, ¿no? En lo que es esta acción del precio. Si venimos de aquí, entonces podemos contar este mínimo creciente, entonces vamos haciendo esta tesis para los compradores, pero será importante que defiendan este 441. Entonces, por encima del 449, pues igual los compradores tienen la tarea de llenar este gap que se quedó de la semana pasada. Aquí nos podrían generar un mínimo creciente y aquí entrar para continuar el movimiento alcista, buscando primero estos máximos iguales en esta zona. De ahí podría ser un nuevo mínimo creciente respetando este 456, para de ahí buscar un nuevo máximo que supere este máximo del miércoles. Sería como los mejores escenarios para los compradores. Entonces, vamos a revisar la gráfica de una hora para ver estos niveles de una forma más detallada. Entonces, primero entender, si perdemos este 541, déjenme dibujar mejor esa línea. Este 541, si se fijan, tenemos de soporte este 438, que viene a ser cuando el precio viene a testear por primera vez este nivel y al final, o sea, sí lo perfora, pero logra cerrar por encima del 441. Y después tenemos este otro soporte en esta zona del 435. Entonces, para el caso de los vendedores, creo que tendríamos que venir a perforar todos estos niveles, ¿no? Para que los vendedores pudieran tener como una mayor ventaja, también una deterioración en lo que es el mercado interno. Pero bueno, en mi caso, para yo pensar en algún corto intraday, creo que tendría que ver esta estructura. Ya de ahí podría ir a generar un máximo decreciente y poder buscar como primer objetivo este 424. Ahora, del lado de los compradores, lo que queremos ver es una consolidación de precios por encima del 441, que eventualmente nos dé la perforación primero de 449, tal vez un mínimo creciente por esta zona, venga a testear este 452, que sería la zona baja del gap. De ahí a lo mejor esta perforación con espérenme, esas líneas ya no quedaron tan bien, con un nuevo mínimo creciente que pudiera ya completar la tarea del llenado del gap. De ahí a lo mejor testear otra vez este 449, ir a buscar estos máximos iguales en lo que es esta zona y para que eventualmente podamos ir a buscar la ruptura de este máximo que queremos para confirmar la tesis de este mínimo
estructural diario y semanal que tenemos en esta zona que estamos pensando. Ahora, que es en el manejo de expectativas, nos ayuda mucho considerar siempre el movimiento esperado semanal. Entonces, si se fijan, las opciones no están contemplando que pudiéramos tener la ruptura de este máximo, ¿no? Lo debemos, como quiera, repasamos los escenarios porque en el mercado todo puede pasar, pero de momento opciones no lo está considerando como parte de altas probabilidades. Entonces vamos a ver, podríamos tener más consolidación por lo que es toda esta zona. Espérenme, eso no me salió bien. Esta nueva zona de balance podría seguir el precio rondando estos niveles que darían sobre todo más tesis para los compradores, ¿no? El caso de que el precio ya no quiera seguir explorando por debajo de estos niveles, pues apunta a que eventualmente lo más probable es que se haga esta perforación y el precio continúe al alza. Entonces, vamos a ver. Definitivamente vimos nuestro calendario económico, está bastante relajado por ahí, pero sabemos que cualquier titular, cualquier noticia relevante que se pueda considerar bastante alcista, sobre todo lo que son en los temas de los aranceles, podrían darnos ese escenario que estamos buscando. Eso sería todo del lado del QQQ. Si se fijan, no es más que repasar los mismos escenarios que tenemos para el SPY, solo con diferentes niveles. Como quiera, les dejo al final de este video por escrito este plan de acción que tengo para la próxima semana. Que tengan un excelente domingo y nos estamos viendo. Bye.